En una fábrica de la industria alimentaria se necesitan soluciones para el almacenamiento, para está mal escrito claramente, el almacenamiento de los animales antes del despiece. Este es un sistema para poder colgar las piezas y su estudio de ingeniería es el encargado del proyecto y su equipo ha diseñado el sistema mostrado en la figura. Bueno, como ves, le meten mucha paja para darle un poco de eso. Las barras rígidas, tengo unas barras rígidas que tienen una longitud A, que soportan la carga que supone el peso de los animales. Este peso se va a suponer como una carga puntual de valor P en el centro de la barra. Además, será necesario considerar el peso de las propias barras, el cual se supondrá como una carga uniformemente distribuida de valor Q. Sabiendo que el límite elástico del material que se compone en los voladizos tiene un límite elástico de 250 megapascales, el equipo le pide calcular la distancia mínima o distancia máxima D a la que podrán situarse las barras rígidas entre sí en el voladizo que la soporta, estando la primera barra situada en el extremo del voladizo con un coeficiente de seguridad de 1. Los voladizos tienen una sección rectangular que vale B por H, una longitud que vale L, y te dice que conoces que la L son 3 metros, que la B son 75 milímetros, que la H son 140 milímetros, que la A son 75 centímetros, que Q es igual a 500 newtons por metro y que P son 20 kilonewtons. Vale, lo vamos a resolver primero con letras y luego le vamos con números, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer también es ponerle unos colorinchis para que lo veamos claro. Entonces tú tienes los voladizos que son este y este, ¿vale? Que están aquí empotrados a unas barras que no te dicen nada de ellas, así que las voy a ignorar bastante. Luego, como nota, no sé, te dice que las barras rígidas permiten el giro de sus extremos. Eso es importante para que sea más fácil. Entonces, lo que tenéis que fijaros primero es qué es lo que pasa con cada uno de estos cacharros. Como son iguales, yo voy a coger uno y ya está, ¿vale? Entonces, fijaros, si tú tienes una barra, que la voy a pintar aquí, esta barra en rojo, sino en azul. Esta barra que viene para acá, como te dice que los apoyos pueden girar, de alguna manera es como si fueran apoyos articulados, ¿vale? Es decir, es como si aquí yo tuviera un apoyo así fijo y el otro móvil, o los dos fijos me dan un poco igual. Porque al final, siempre que solo tengas cargas verticales, nunca vas a tener reacciones horizontales. Entonces, lo que tienes aquí es una carga que vale Q, esta distancia vale A, y aquí tienes una carga en el medio que vale P, ¿vale? Por simetría, estas dos reacciones, R y R, tienen que ser exactamente iguales. Como sumatorio de fuerzas en I es igual a 0, vas a decir que 2R menos Q por A menos P tiene que ser igual a 0, por lo tanto la reacción R tendrá que ser igual a Q por A más P partido por 2. Y las dos valen lo mismo, ¿vale? Luego, respecto a la barra esta que tienes aquí, que es sobre la que te están preguntando. Siempre que te están preguntando sobre una barra rígida, no tienes que mirar cómo se deforma, te vale para calcular cuánto valen las reacciones o por alguna compatibilidad de deformaciones, como en este caso, ¿vale? Entonces, la cosa es, en este problema ya tengo esto. Entonces, ahora, me están preguntando sobre esta barra rígida. Fíjate que de este voladizo no te están diciendo absolutamente nada de esta columna, no te dicen nada. Entonces, de alguna manera, esto pues es un adorno, igual que con todo lo que te dice de que si es un matadero y no sé qué, no sé cuántos, pues eso te da igual. El caso es que esto está pegado aquí. Y en principio, si eso tiene que estar estable, pues esto lo que está es empotrado. Es decir, que este problema al final se simplifica de alguna manera diciendo que lo que tienes ahí es una barra que viene para acá, así puesta, que está empotrada al final y que tiene
tres reacciones que valen justo lo mismo que he calculado aquí, es decir, tienes una reacción aquí que vale R, esta de aquí, tienes otra que vale R, esta de aquí, y esta otra que también vale R, que están todas situadas, si quieres, a una distancia de que aquí hay una distancia que vale D, de aquí hay una distancia que vale D, y de aquí a aquí hay una distancia que vale L. ¿Vale? Si quieres en lugar de R, pues la vamos a llamar F para no liarnos con las letras, pero vamos, la vamos a llamar F, pero no me importa, la voy a llamar como quieras. O P, o como quieras. Bueno, P estamos poniendo la otra. Vamos a llamarlas F. F, F y F, ¿vale? Y así no hay lío. Entonces, aquí tienes un empotramiento, por lo tanto, si este empotramiento lo llamas A, vas a tener un RAX, un RAY y un momento en A. Y dice, sumatorio de fuerzas en X es 0. Es decir, que RAX tiene que ser 0 porque no hay más que ella. Sumatorio de fuerzas en Y es 0. ¿Qué fuerzas tienes en Y? Pues tengo RAY menos 3F es 0. Por lo tanto, RAY vale justamente 3F. Sumatorio de momentos en A es 0. ¿Qué momentos tienes en A? Pues tienes el momento que te está generando el primero, que vale un momento positivo, que vale F por L. El segundo tiene un momento positivo que vale más F por L menos D. Y el tercero tiene un momento que vale más F por esa distancia que es L menos 2D. Más el momento en A es 0. Es decir, que el momento en A es F por L más F por L más F por L es menos 3F por L, porque vas al otro lado restando. Y aquí tienes menos F por D menos 2F por D es menos 3F por D, que pasa al otro lado como más 3F por D. Es decir, que el momento en A es igual a 3F que multiplica a D menos L. ¿Qué significa? Como D menos L es negativo, realmente significa que este momento no va hacia allá positivo, sino que va justo al revés, va en sentido contrario, tal como yo lo he pintado, ¿vale? Entonces ahora llega el momento de hacer los cortes. ¿Cuántos cortes tienes que hacer? Uno por cada intervalo donde algo cambie. Tienes que hacer uno de 0 a D, otro de D a 2D y otro de 2D a L. Mi primer corte es cuando X esté incluida entre 0 y D. Lo que tienes es una carga que vale F, esta es una distancia X, los cortes los estás haciendo aquí, por lo tanto tienes una cortante y tienes un momento flector. Sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas tienes en Y? Pues tengo menos F menos T, 0. Por lo tanto, la T es igual a menos F. Sumatorio de momentos en X es 0. ¿Qué momentos tienes? Tienes un momento positivo que vale F por X. La cortante no te genera momento porque pasa por el punto, más el momento flector es 0. Por lo tanto, tu momento flector es igual a menos F por X. ¿Vale? Es decir, bueno, la derivada del momento es la cortante. Cuando X está incluida entre D y 2D, lo que tienes es una fuerza que vale F situada a una distancia de X y una fuerza que vale F situada a una distancia de, entre estas dos hay una distancia que es D. Aquí tienes una cortante hacia abajo y un momento flector. Sumatorio de fuerzas en Y es 0. ¿Qué fuerzas tienes aquí? Pues tengo menos 2F menos T es 0, es decir, que la cortante vale menos 2F. Luego dice sumatorio de momentos en X es 0. ¿Qué momentos tienes en X? Pues tengo un momento positivo que vale F por X y un momento positivo que vale F por la distancia que es X menos D. La cortante no te genera momento porque pasa por el punto, más el momento flector es 0. Es decir, que el momento flector es F por D menos 2 veces F por X. Lo mismo, cuando derivo el momento flector me queda la cortante. Y aunque es un poco chapucero, lo voy a poner aquí, ¿vale? Voy a empezar aquí el siguiente corte. Entonces, cuando X está incluido entre 2D y D y L, perdóname, lo que tienes es una fuerza que vale F. No, aquí, ¿qué he hecho yo? Ah, claro que tengo 3. 1, 2 y ahora tengo la tercera.
F, F, y aquí entre aquí hay una distancia que es D, entre aquí hay una distancia que es 2D, y entre aquí hay una distancia que es X. Tienes la cortante, tienes el momento flector. Dice sumatorio de fuerzas en I es 0. Es decir, que menos 3F menos T es 0, por lo tanto la T es igual a menos 3F. Sumatorio de momentos en X es 0. ¿Qué momentos tienes? Tienes F por D, F por X, perdóname, más F por X menos 2, X menos D, más F por X menos 3D, más MF es 0. Es decir, que el momento flector es igual menos F por D más F por D más 3F por D. Estos son 2D, no 3D. Te queda que es igual a 3F por D menos 3F por X. ¿Vale? Si derivo el momento flector me queda la cortante. Represento los diagramas. Aunque no me lo pidan, normalmente es más interesante que lo hagas. Entonces tienes tu diagrama de cortantes y tu diagrama de momentos flectores. La T y el momento flector. Entonces voy a poner... En el primer corte la cortante vale menos F. En el segundo corte vale menos 2F. Y en el tercer corte menos 3F. El momento flector en el primer corte vale menos F por X. Es decir, que cuando X vale 0 es 0. Y cuando X vale D me queda que es menos F por D. En principio eso no, hasta aquí. Esto es menos F por D. En el segundo corte, cuando la X vale D, vale FD menos 2F por D es F por D. Y cuando X vale 2D, te queda FD menos 4F por D, me queda menos 3F por D. Es decir, que esto viene hasta aquí a menos 3F por D. Esto hace como así. Y el último corte sería que cuando X vale justamente 2D, te queda 3D menos 6D, 3D, a ver, perdóname, 3F por, cuando es 2D, te queda 2 por 3 son 6, 6 menos 3 es 3, justamente lo mismo. Y cuando X vale L, te queda 3F por D menos L. Es decir, que esto hace como, yo qué sé, pues algo así. Se supone que cada vez la pendiente es mayor porque tengo mayor momento, mayor carga. Es decir, que esto te queda que es 3F por D menos L, que es negativo. ¿Vale? Así de un golpe de vista puedes ver que toda la pieza está trabajando negativo, que toda la cortante también es negativa. En principio toda la cortante es negativa y que el momento flector máximo, ya lo tengo, es este. ¿Vale? Entonces aquí yo ya sé que el momento flector máximo en valor absoluto es igual a 3F multiplicado por L menos D. Aquí me ha quedado D menos L porque es negativo, pero el valor absoluto sería en positivo, sería L menos D. Y también he dicho que F valía Q por A más P partido por 2. Es decir, que ya tengo cuál es el punto que más sufre de la pieza. Entonces lo que hago es sustituir los datos. Yo digo que, mira, que resulta que mi tensión debería ser menor o igual que el límite elástico partido por el coeficiente de seguridad. Es decir, que el momento flector máximo multiplicado por la distancia al eje neutro partido por 2 debería ser menor o igual que el límite elástico partido por el coeficiente de seguridad. Lo resuelvo primero con letras y digo el momento flector que vale 3 por F, que hemos dicho que vale Q por A más P partido por 2, todo esto multiplicado por L menos D, multiplicado por la distancia al eje neutro. La distancia al eje neutro, teniendo en cuenta que es una barra de altura h, la distancia al eje neutro es h medios. Es decir, que lo pones multiplicado por h medios y dividido entre 1/12 de la base por la altura al cubo debería ser menor o igual que el límite elástico partido por el coeficiente de seguridad.
Y pues nada, simplificas lo que puedas. Si quieres este 2, con este 2 es un 4, que con este 12 te hace un 3. Si quieres esta h, con este h al cubo lo puedes dejar en h al cuadrado. Y este 3 con este 3 hace un 9. Es decir, sustituyo y te digo que esto es 9 que multiplica a q por a. Te está diciendo que q vale 500 newtons por metro. Es decir, 500 por A, que te estoy diciendo que son 75 centímetros, es decir, 0,75 metros, más P, que son 20 kilonewtons, es decir, 20 por 10 elevado a la 3, multiplicado por L menos D, L dice que son 3 metros, partido por la base, que son 75 milímetros, es decir, 0,075 metros, multiplicado por la altura, que son 140 milímetros, es decir, 0,14 elevado al cuadrado. Debería ser todo eso menor o igual que el límite elástico, que son 250 megapascales con un coeficiente de seguridad de 1. 250 por 10 elevado a la 6 partido por 1. Y de aquí sacas el valor de B. A ver, me sale 250 por 10 elevado a la 6 multiplicado por 0,075 multiplicado por 0,14 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 9 por, abro paréntesis, 500 por 0,75 más 20 por 10 elevado a la 3. Me queda 2, 3, entonces te queda 3 menos D es 2, o sea que D es igual a 3 menos esto, 3 menos 2 de answer, me sale que D es 0,9959 metros. Vamos a hacer un poco lo mismo que hacemos todas las veces. Bueno, te están preguntando primero los grados de libertad, eso es para que hagas el Kurzbach-Leber, que te voy a decir, los grados de libertad es igual a 3 por el número de eslabones que tengo, que son 6, la bancada, el eslabón 2, el eslabón 3, el eslabón 4, el eslabón 5 y el eslabón 6, es decir, son 6 menos 1, que es la bancada, menos 2 veces el número de pares cinemáticos con un solo grado de libertad. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 menos 1 son 5, 3 por 5 son 15, menos 2 por 7, que son 14, es 1, un grado de libertad, ¿vale? Lo lógico es que sea un grado de libertad porque luego nos van a preguntar cosas sobre esto de aquí. Vale, entonces, esto no le voy a dar mayor importancia, me interesa muchísimo más lo del omega de 6 y el omega de 4. La cosa es la siguiente. Yo, aquí, lo que voy a hacer es, ¿de qué punto conozco datos? Pues mira, conozco omega 2. ¿Conozco la velocidad de algún punto de omega 2? Sí, sé la velocidad de O2. Es decir, que con la velocidad de O2 yo puedo calcular cuánto vale la velocidad de A y la velocidad de B, que pertenecen al eslabón 2, ¿vale? Omega 2 te dice que es un radián por segundo, o sea que es un radián por segundo. En principio voy a suponer que esto es positivo, es decir, está girando hacia allá, omega 2, y diré, mira, pues resulta que la velocidad del punto A que pertenece al eslabón 2 es igual a la velocidad de O2, que es 0, más, esto de hecho lo voy a poner más arriba y así, ¿ya? Bueno, no, más la omega 2 multiplicado por R de A, ¿dónde está el vector A? Poniendo el origen en O2. Como la velocidad de O2 es 0, yo puedo simplificar esto, 0, y decir que esto es igual a IJK 00 omega 2, que te dice que es un radián partido por segundo. Esa velocidad, bueno, primero antes de hacer esto también tenía que haberme dado cuenta, que lo he hecho antes de decíroslo, que te dan todas las longitudes y te dan todas las inclinaciones, es decir, que no tienes que hacer nada de trigonometría para calcularlas, lo cual pues siempre se agradece. Es decir, yo sé que O2A son 60 centímetros y que este ángulo es θ2, que son 85.
Es decir, que esto es igual a 60 por el coseno de 85, 60 por el seno de 85 y 0, ¿vale? Es decir, que te queda que esto es igual a 60 coseno de 85 en J menos 60 por el seno de 85 en I, ¿vale? Me estoy yendo hacia arriba y hacia la izquierda. Si te lo pinto gráficamente, en naranja, por ejemplo, es un vector que se está viniendo en esta dirección, ¿vale? Haciendo 90 grados con esta inclinación, ¿vale? Lo más interesante, para no tener que hacer cuentas, es que la velocidad de B es totalmente proporcional a la distancia. Es decir, que si tú vienes por acá y haces así, hasta no sé dónde será el proporcional, pero más o menos por ahí, y me dibujas un vector que sea paralelo a este, es decir, perpendicular al otro exactamente igual, vas a calcular cuánto es la velocidad de B, que bueno, que en principio pues será un vector que venga por aquí, va a ser más grande, ¿vale? Esa será la velocidad de B. No tengo más misterio, la puedo calcular si quieres, sin hacer ninguna cuenta, pues ya sé que la velocidad de B será justamente igual a, si esta distancia en lugar de ser 60, pues son 80, pues será igual a menos 80 por el seno de 85 en la dirección Y, más 80 por el coseno de 85 en la dirección J. Tengo las dos direcciones, ¿vale? Las dos, que además las dos te las pintan naranja, pues no sé muy bien por qué, pero vamos, las tienen las dos en ahí. ¿Sí? Ahora, por un lado te están pidiendo, pues, o sea, este problema es como hacer dos problemas. Por un lado te viene que vengas por aquí y por otro lado que vengas por aquí, ¿vale? Yo voy a empezar primero con este velocidad de A2, ¿vale? Entonces, existe un punto A que está superpuesto a la velocidad del punto A del eslabón 2, que es la velocidad del punto A que pertenece al eslabón 4, que es la velocidad del punto A que pertenece al eslabón 3, que esos sí que están articulados, ¿vale? Porque están haciendo una unión así. Entre 3 y 2, fíjate que hay una deslizadera, por lo tanto la velocidad de A que pertenece al eslabón 2 no es la misma de la de A que pertenece al eslabón 3. Yo podré decir que la velocidad de A ver, que la velocidad de A que pertenece al eslabón 3, por ejemplo, será igual a la velocidad de O4 más la velocidad relativa de A con respecto al eslabón 4, con respecto a O4. La velocidad de O4 sigue siendo 0, o sea, esta sigue siendo 0. La velocidad de A con respecto a 4, como pertenecen al mismo sólido rígido, será igual a omega 4 multiplicado por R de A con respecto de O4. Es decir, esto será igual a IJK 0,0 omega 4 y esa dirección O4A te estoy diciendo que son 40 centímetros y teta 4 te estoy diciendo que son 30. Es decir, que son 40 por el coseno de 30, 40 por el seno de 30 y 0. Es decir, que esto me queda que es igual a 40 omega 4 por el coseno de 30 en J menos 40 omega 4 por el seno de 30 en la dirección Y. ¿Vale? Y ese vector que te pinto, por ejemplo, en verde fosforito, es un vector que tiene que ser perpendicular a esta línea, es decir, que viene por aquí. ¿Vale? La gracia es que entre esos dos puntos, bueno, voy a pintar un poco más para arriba porque ya veo por dónde me va a salir. La gracia está en que entre esos dos puntos existe una velocidad relativa. La velocidad relativa yo no sé cuánto vale. Lo que sí que sé es que tiene que ser, la deslizadera se está vendiendo en esta dirección, ¿vale? Por lo tanto, la deslizadera tiene que estar en esa dirección. O sea, que tiene que ser proporcional ahí. Tendrá que ser igual a VR, que yo no sé lo que vale, multiplicado por
el coseno de θ2, es decir, de 85 grados en I, más el seno de 85 grados en J. Y eso es un vector que aquí te lo pinto en rosita, por ejemplo, que es un vector que venga como por aquí. Dibujas la línea que sea paralela a esta, la pones por acá, donde se intersectan esos dos, esa es la solución. Entonces, aquí la velocidad relativa me da igual donde la pongas, pero según donde la pongas estás diciendo cosas distintas. Si yo pongo que la velocidad de A3 es igual, si yo pongo aquí que la velocidad de A3 es igual a la velocidad de A2 más la velocidad relativa, esta es la velocidad relativa de 3 sobre 2, es decir, cómo se está moviendo 3 sobre 2, que es cómo se está moviendo la deslizadera sobre la barra, que quizás es lo más lógico, ¿no? O sea que si esto está girando, pues lo que se supone es que esa deslizadera azul se está moviendo hacia arriba. Si lo pones al revés, pues te sale lo otro, tampoco pasa nada, lo puedes poner como quieras. Entonces la velocidad de A3 dice, mira, pues vale, menos 40 omega 4 por el seno de 30 en I, 40 omega 4 por el coseno de 30 en J, tendrá que ser igual a una velocidad de A2 que es igual a menos 60 por el seno de 85 en I, 60 por el coseno de 85 en J, y esta velocidad relativa es más velocidad relativa por el coseno de 85 en I más velocidad relativa por el seno de 85 en J. Aquí vas a sacar dos variables que son básicamente cuánto vale omega 4 y cuánto vale VR. Lo que es importante también es que os acordéis de que esto no lo podéis dejar así, ¿vale? Lo tenéis que poner con sus unidades. Estos son radianes partido por segundo y estos son centímetros partido por segundo. No tiene tampoco mucho más misterio. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Esto es lo primero que nos pedían. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular cuánto vale omega 6. Para eso, lo que hago es... me hace falta la velocidad de B. Todos estos datos los voy a borrar. Entonces me voy a quedar con esto por decir lo que es una de las cosas que me estaban pidiendo. Y luego me voy a quedar también con esta velocidad de B que me va a hacer falta, que ya la he calculado, ¿vale? Todo esto afuera. Todo esto también. Suprimir todo esto fuera. Vale, ya tengo la velocidad de B. Vale, todos estos datos los voy a borrar para que no se me enguarren en el dibujo, ¿vale? Todas estas flechas que no me hacen falta. Tengo la velocidad de B. Entonces, lo que yo hago ahora es decir, mira, pues lo que yo sé es que la velocidad de C tendrá que ser igual a la velocidad de B más la velocidad relativa de C con respecto de B. La velocidad de B ya la tengo. La velocidad relativa de C con respecto de B, lo que tengo claro es que tendrá que ser igual a omega 5 multiplicado por... tendría que ser igual a omega 5 multiplicado por esa distancia que sería R de C con respecto de B. Matemáticamente eso sería decir, pues esto será igual a IJK 0, 0, omega 5, que no tengo ni idea de lo que vale. ¿Dónde está C poniendo el origen en B? Pues me estoy yendo hacia el segundo cuadrante, es decir, que la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. CB te estoy diciendo que son 35 y ese ángulo son 10 grados, es decir, son menos 35 por el coseno de 10 grados, 35 por el seno de 10 grados y 0. Es decir, te queda 0, 0, 0, menos 35 omega 5 por el coseno de 10 J, menos 35 omega 5 por el seno de 10 en I, ¿vale? A lo mejor me ha quedado un poco grande, pero de alguna manera la cosa es, este vector de velocidad de B lo trasladas. Es decir, esta velocidad de B la coges y la pones aquí. Y a eso le tienes que sumar esta velocidad relativa,
que es una velocidad que por ser un producto vectorial, voy a poner en azulito, pues tiene que ser, esta de aquí, pues tiene que ser perpendicular a esta línea. Es decir, yo lo que hago es trazar una línea perpendicular a esta, ¿vale? Supuestamente aquí. Haciendo ahí 90 grados, ¿vale? Y esta línea la trasladas. Y luego, esa sería teóricamente la velocidad relativa. ¿Y luego qué sabes? Pues mira, ya no puedo seguir. Entonces dices, mira, voy a hacer O2B, C, pues este punto lo voy a llamar así D. Pues también sé que la velocidad de C, perdóname, tendrá que ser igual a la velocidad de D más la velocidad relativa de C con respecto de D. Como te están diciendo que la rueda 6 rueda sin deslizar, significa que este punto tiene velocidad 0. Y esta velocidad de C con respecto de D es igual a omega 6 multiplicado por R de C con respecto de D. Es decir, será igual a IJK 0, 0, omega 6, que no lo conozco, multiplicado por esa distancia que... ¿Dónde está C poniendo el origen en D? Me estoy buscando una distancia R hacia arriba. Como R me está diciendo que son 12 centímetros, pues son 0, 12, 0. Es decir, que esto es igual a menos 12 omega 6 en la dirección Y. ¿Vale? Este vector te lo pinto en, yo qué sé, pues en naranja ya lo he usado, pues en rosa. Este es un vector que viene como para acá. Perpendicular al radio. Donde se cruzan esas dos líneas es la solución. Lo que estoy haciendo es decir, la velocidad de C, que es la rosa, es igual a la velocidad de B, que es la naranja, más la velocidad relativa de C con respecto de B, que es esta azulita. Es decir, digo, la velocidad de C, que es menos 12 omega 6 en I, 0 en J, tendrá que ser igual a la velocidad de B, que es igual a menos 80 seno de 85 en I, 80 coseno de 85 en J, más la velocidad relativa, que sería igual a menos 35 omega 5 por el seno de 10 en I, menos 35 omega 5 por el coseno de 10 en J. Y aquí sacas lo que vale omega 5 y lo que vale omega 6, que es lo que te estoy pidiendo en este problema. Es decir, dices, venga, pues menos 80 multiplicado por el coseno de 85 dividido entre menos 35 por el coseno de 10, me sale que omega 5 son 0,2 radianes partido por segundo. Es decir, que menos 80 por el seno de 85 menos 35 por omega 2 por el seno de 10, todo esto lo divido entre menos 12 y me sale que omega 6 son 6,74 radianes partido por segundo. El hecho de que me hayan quedado los dos positivos quiere decir que están girando antihorario, están girando así. Dice, una barra cilíndrica maciza de longitud L y radio R se encuentra entre dos paredes rígidas que están separadas a una distancia... Ahí pone que están separadas a una distancia del L con uno de sus extremos firmemente sujeto a una de las paredes rígidas. Bueno, esto está mal el redactado. O sea, la distancia es delta. O sea, hay una distancia delta en un extremo. Y te dice que tienes un momento M que está a una distancia de L medios. Aplicado a la mitad, que se aplica en el de temperatura, te preguntan, ¿cuál es el ángulo de giro justo en el instante previo a tocar la pared? Porque hay un incremento de temperatura, perdona que no te lo he puesto. Si consideramos que la barra queda firmemente sujeta una vez que entra en contacto con ella, dibujar cómo varía la deformación angular a lo largo de la longitud de la barra. Considerar que la barra, conoces el modo de elasticidad de la barra, conoces el coeficiente de Poisson de la barra, el modo de elasticidad transversal y el coeficiente de dilatación térmica, ¿vale?
Se supone que delta es mucho más pequeño que L. Delta, y el problema tiene como dos partes, ¿no? O sea, aquí hay L minúscula y luego L mayúscula, supuestamente son aproximadamente iguales, ¿vale? Esto está en L medios. Entonces, la primera es, esto se calienta con un incremento de temperatura y te pregunta justo en el momento justamente antes de tocar la pared, ¿cuánto es lo que ha girado? Y luego te pregunta, una vez que ha tocado la pared, de tal manera que se queda empotrado por los dos sitios, ¿cuál es el giro en función de X? Venga. Hacer la silencio. A ver, lo primero que es, si es justo antes de tocar la pared, significa que la pared no te está haciendo ningún tipo de esfuerzo, ¿vale? Simplemente que está girando. Uy, perdón. Entonces, al final, lo que yo voy a hacer es decir, ¿cuándo será el giro antes de tocar la pared? Pues si yo estoy sufriendo un momento torsor que valga m, a ver, el giro... el momento está aquí, entonces en el primer tramo es como... Si no he tocado la pared significa que aquí estoy teniendo un momento que vale m y que este lado no está haciendo absolutamente nada, ¿vale? Entonces, significa que yo voy a hacer cortes, o sea, porque y mi primer corte va a ser cuando z esté incluido entre 0 y L medios, lo que tengo es un momento que viene para acá que vale m y el momento torsor que sale para afuera, es decir, que el momento torsor será igual a, teóricamente, menos m, ¿no? Y cuando z esté incluido entre L medios y L, lo que tienes es un momento que viene para acá que vale m, otro momento que viene para acá que vale m y el momento torsor, que valdrá, por lo tanto, el momento torsor en el segundo tramo es 0. Como tengo... La M, Esta o sea, primera, ¿cómo sabes que va hacia la izquierda? esta ¿No iría primera hacia, sí, hacia la derecha? realmente no lo sé. Porque como te lo están pintando con un giro así, ¿sabes? Pues a veces yo este giro, no sé si, según mi perspectiva, está girando para un Ah, sitio. vale. Entonces, como no lo sé, yo he supuesto que va para un lado y punto. Si tú has supuesto que va para el otro, te va a quedar todo igual, pero de signo contrario y ya está. Y está perfectamente bien también. Vale. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es, fíjate que, aunque no represente los diagramas, yo sé que el ángulo de giro, el giro total será igual al sumatorio desde igual a 0 hasta n del momento sub i por L sub i partido por g por i sub 0. En este caso, g i sub 0 es constante. El momento no es constante, pero dirás, bueno, pues el giro será igual al momento del primer tramo, que es menos m, o si lo habéis puesto de la otra manera, m, pero me da igual, por la longitud de ese primer tramo, que son L medios, partido por G por I sub 0. I sub 0 no te lo dan expresamente, pero puedes decir que vale pi medios del radio a la cuarta, más el momento del segundo tramo, que es 0. ¿Por qué? Porque el momento es 0. Es decir, que al final te queda que el giro total será igual a menos m por L partido por G por pi por R a la cuarta, porque los dos medios se simplifican. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ya ha tocado la pared? Pues cuando haya tocado la pared, lo que va a cambiar es que aquí tengo un momento que vale m, aquí tengo un momento que vale... Perdona, Rafa. Sí, dime. El incremento de temperatura no hay que tenerlo en cuenta en el apartado A. No, no te hace falta para absolutamente nada. Vale, y otra cosa que no entiendo es el menos del giro. Porque yo, al final pones un convenio de signos. Yo he puesto que si este giro es para allá, al final el momento torsor me ha quedado negativo, ¿vale? Porque me ha salido que esta m va para allá. Y por eso me queda esto negativo. Entonces, cuando yo pongo los momentos, el momento del primer tramo es negativo. Por eso me sale un menos. Pero y se podría hacer sin hacer los cortes, directamente coger la fórmula de la integral y como es constante poner la m. Tienes que tener cuidado con eso. Porque mira, el diagrama de momentos torsores, en este caso, ¿vale? Te sale que el momento de este primer tramo es menos m y el segundo es m, ¿no? Entonces tienes aquí que esto es todo menos m.
el diagrama de momentos torsores. Entonces, cada uno de estos momentos puntuales representan estos saltos, este para acá y este para acá. Hay un salto hacia abajo y un salto hacia arriba. Pero lo que tú tienes que meter en esta fórmula es el valor de la horizontal, que en este caso sale exactamente lo mismo que lo otro. O sea, podrías haberlo hecho y te va a salir el mismo número, pero no siempre es así. No sé si te acuerdas el problema que hicimos, no sé, creo que fue con vosotros, uno que era una pieza así puesta con diferentes ruedas. Lo hicimos con vosotros el otro día, ¿verdad? Sí. Pues aquí tienes que tener cuidado que el momento máximo no era el que salía en las ruedas. Pues esto es lo mismo. ¿Lo entiendes? O sea, se puede hacer, sí, pero bueno, con cuidado. Vale. ¿Mm? Entonces, la cosa es... Una vez que toca la pared, el momento total entre un lado y ese otro es este de aquí. La diferencia es que una vez que ha tocado la pared, el problema cambia y lo que tú tienes es que esta pared sigue aquí, la otra pared sigue aquí y ahora lo que tengo aquí es esta pieza que está ahora empotrada en los dos lados. Aquí tienes un momento que viene para acá que vale m, aquí tienes un momento para acá que vale m sub a, aquí tienes otro momento que vale m sub b, que serán diferentes. Y aquí hay una distancia L. ¿Sí? La cosa es que yo sé que el sumatorio de momentos en el eje Z tiene que ser 0. Antes era muy fácil, he hecho lo mismo, lo que pasa es que como el sumatorio de momentos, como solo tenía este, pues m menos m, este ya sabía que era m, ¿no? Pero aquí tengo 2. Por lo tanto, lo que voy a decir es que ma menos m menos m más mb tiene que sumar 0. Por lo tanto, ma más mb suma m. ¿Cómo relaciono cuánto vale MA y cuánto vale MB? Pues MA y MB serán tales que el giro total entre A y B, pues entiendo que tiene que ser... a ver, aquí hay una parte que tendríamos que ver un poco cómo está redactado expresamente. Que sería decir... Si consideramos que la barra queda... O sea, aquí podríamos decir que el giro entre A y B sería o justo el que habías calculado antes, menos m por L partido por G por pi r a la cuarta, ¿vale? Esto es lo que había calculado antes. O podría decir que a partir de que toca la pared, si empiezas a contar desde ahí, es 0. ¿Sí? Yo voy a considerar que es, por ponerlo un poco diferente, que sería justo esto. ¿Sí? Es el giro, lo que había girado justo antes, hasta justo el momento de tocar la barra, pues eso es lo que se queda y ya no gira más. ¿Vale? Entonces, ahí tienes que tener en cuenta que el giro va de A a B y entonces vas a hacer los cortes, que son parecidos a los de antes. Lo que pasa es que cuando Z está incluida entre 0 y L medios, lo que te va a pasar es que tu momento torsor vale MA, por lo tanto, tu momento torsor es igual a menos MA, y cuando estás entre L medios y L, al final te queda que tienes tu momento MA, tu momento que vale M y tu momento torsor. Por lo tanto, tu momento torsor en este caso es igual a M menos MA. Vale, es lo que ha cambiado. Antes MA valía justamente M, por lo tanto al principio valía menos MA y luego 0, pero ahora no es así. ¿Vale? Entonces, al final lo que voy a hacer es repetir esta operación y decir, mira, resulta que el sumatorio desde i igual a 0 hasta n de m sub i por l sub i partido por g por i sub 0, que sigue siendo lo mismo, pi por pi medios de r a la cuarta, tendrá que ser igual al giro total que hemos dicho que vale menos m por l partido por g por pi por r a la cuarta. Entonces tienes el primer tramo que dices, pues, menos ma multiplicado por esa distancia que son L medios partido por el momento de inercia que es G por pi medios de R a la cuarta
más el momento del segundo tramo, que es m menos ma multiplicado por L medios partido por el momento, que es G por pi medios de R a la cuarta, tendrá que ser igual a menos M por L partido por G por pi por R a la cuarta. Sustituyes y dices, mira, pues esta G con esta G, este pi R a la cuarta con este pi R a la cuarta con este pi R a la cuarta, lo puedes simplificar. Si quieres esta L con esta L con esta L la puedes simplificar, y si quieres este partido por 2 con este partido por 2 lo vas a poder simplificar. Es decir, que menos MA más M menos MA tiene que ser igual a menos M. Por lo tanto, menos 2 veces MA me queda que es igual a menos M, por lo tanto MA es igual a M. Entonces estamos en la misma situación de antes, ¿vale? Claro, porque yo he supuesto que esto era así. Vale. Pues si esto no cambia, si el giro sigue siendo el mismo, en principio lo que pasa es que este momento sigue valiendo lo mismo y este vale 0, qué curioso. Y ahora sí que lo haces integrando. Empiezas el primer tramo, lo voy a hacer aquí arriba, ¿vale? Corto aquí arriba. O sea, entiendo que si tú hubieras supuesto que el giro total valía 0, al final te hubieran salido todo el resultado, que no sé muy bien qué era lo que quería el profesor que hicieras. Si que supusieras que el giro total era 0, que era el giro total que habías incluido en un principio. Yo entiendo que el giro total es el que has hecho hasta el final. Este giro que llega aquí se mantiene constante hasta el último momento. Entonces vienes aquí y dices, vale, pues cuando tu z está incluida entre 0 y L medios, lo que haces es decir que tienes un momento que vale menos MA, por lo tanto el giro será igual a la integral entre 0 y L medios, no, entre 0 y L medios no, la integral de tu momento que hemos dicho que vale menos M por diferencial de z partido por G por I sub 0. Es decir, te queda que es menos M por Z partido por G por I sub 0. Todo esto más una constante C1. Como tú sabes que el giro cuando Z es igual a 0 tiene que ser 0, pues nada, esto te queda que el giro total, esto es 0, y te queda que el giro total aquí, cuando Z es 0 vale 0, y cuando Z vale L medios, el giro cuando Z es igual a L medios, te queda que es igual a menos M por L medios partido por G por I sub 0, que son pi medios del radio a la cuarta, es decir, que te queda que es menos M por L partido por G por pi por R a la cuarta. Es decir, que la función del momento, y bueno, y luego ya claramente cuando Z está entre L medios y L, el giro es igual a la integral de 0, que es 0 más una constante C2, y tu condición de contorno es que tiene que valer justamente menos M por L partido por G por pi por R a la cuarta. Es decir, que la distribución de la función hace algo así. De aquí a aquí hace una función constante, y luego aquí ya se queda, bueno, perdón, una función lineal, y luego aquí se queda constante. Es decir, hasta aquí que el momento vale menos M por L partido por G por pi por R a la cuarta. ¿Vale? Es decir, que es como que se retuerce un poco y lo empujas, pero ya aquí esta segunda parte, este otro lado ya no está trabajando a compresión, porque no hace nada. Curioso este problema. ¿Lo entendemos? Una pregunta, Rafa. Dime. Pero la deformación angular, lo que te pide no es la gamma. Entiendo que no. A ver, ¿qué te están Es pidiendo? que si no, el incremento de temperatura, entonces, ¿para qué? Para nada. Dibujar cómo varía la deformación angular. Ah, vale, sí, tienes toda la razón. La deformación angular a lo largo de la barra, pero da igual, porque como te están pidiendo la deformación angular, la función es esta, que hemos calculado aquí, y luego al final lo que vas a decir es, vale,
Pues yo sé que la deformación... He calculado el ángulo de giro, no te están preguntando el ángulo de giro, sino que te están preguntando gamma. Pues lo que haces es decir, vale, yo sé que en este elemento gamma es igual a... Joder, a la fórmula esta que te he dicho antes, que no la he copiado. A R por teta partido por L. R por teta partido por L en general, pero en este caso será R por L partido por Z, claro, porque el ángulo va cambiando según voy avanzando. Por lo tanto, gamma será igual a R por phi, que es igual a menos M por L partido por G por pi por R a la cuarta, todo esto dividido entre, perdón, sería igual a menos M por Z partido por G por I sub 0, que es pi medios del radio a la cuarta, todo esto dividido entre L, que no es L porque en cada punto va cambiando, que es Z. Es decir, que esta Z con esta Z se simplifica, esta R con este R te queda R al cubo, y por lo tanto la deformación angular te queda que es igual a menos 2M partido por G por pi por R al cubo. Y en principio es constante. Todo el rato. Y luego en el segundo tramo también es constante, claro. Porque como esto pasa a ser constante, la deformación angular... No, en el segundo tramo, esto será cuando Z esté entre 0 y L medios, y en el segundo tramo no tiene gamma, porque como no tiene momento torsor, tau es igual al momento torsor por L por R partido por I sub 0, y como en este caso el momento torsor es 0, en el segundo tramo gamma es 0. En todo este tramo gamma es constante y en el segundo tramo gamma es 0. Porque en el segundo tramo, aunque haya un giro, es un giro que viene de atrás, no es un giro de que esto se esté retorciendo, ¿sabes? Entonces lo puedes mirar con esta fórmula, el momento torsor es R partido por I sub 0, como el momento torsor es 0, significa que tau es 0, y como gamma es igual a tau partido por G, pues si tau es 0, gamma es 0. Pero vamos, que lo de el incremento de temperatura no vale para nada en este problema. ¿Por qué? Porque el incremento de temperatura solo te afecta a las deformaciones lineales, a las sigmas, no a las taus, a ninguna. Para el almacenamiento de un fluido a presión se dispone de un depósito esférico de pared doble, y es esférico, fabricado de un material elástico lineal. ¿Cuál sería el valor límite de la presión que se podría alcanzar el fluido sin que la pared exterior plastifique? Nota, considera que se cumple la hipótesis de pared delgada y que el coeficiente frente a la plastificación es 2. Conoces del interior, conoces que tiene un radio R del interior, un espesor E, un modo de elasticidad E, un coeficiente Poisson nu y un límite elástico, límite elástico. Y del exterior, conoces que tiene un radio exterior, un modo E, un nu y un límite elástico. A ver, vamos a por ello. Mirar, todas las veces que tengáis dos materiales, lo que vamos a tener que hacer normalmente, bueno, voy a decir todas las veces, es hacer el tensor de tensiones de los dos materiales y pensar qué es lo que pasa aquí, ¿vale? Entonces, a mí me están diciendo que voy a tener una presión interior dentro, que la voy a llamar P, ¿vale? Entonces, entre los dos materiales, justo entre los dos, aparece una presión P', que es una presión exterior para el depósito de dentro y una presión interior para el de fuera, porque es la presión que se están haciendo el uno sobre el otro, ¿sí? De tal manera que el tensor de tensiones del tubo, de la esfera interior, queda como 0, 0, 0, 0. Aquí tengo presión interior y presión exterior, es decir, será P menos P' por R partido por E, 0, 0, 0, P menos P' por R partido por E. Y en cambio, en el otro te queda que la tensión del tensor de tensiones del exterior será el 0, 0, 0, 0, P' por R partido por E, 0, 0, 0, P' por R partido por E. ¿Vale?
Perdón, partido por 12, 12, 12 y 12. Todos son por 12, ¿vale? Entonces, entendiendo que como es de pared delgada, voy a suponer que R interior y el radio exterior son iguales. O sea, entiendo que son todo del mismo material, es todo igual. La compatibilidad de deformaciones, al final será decir que el incremento de radio del interior tiene que ser igual que el incremento de radio del exterior, que es lo que me va a permitir calcular cuánto vale, qué relación existe entre P y P'. ¿Sí? El incremento de radio del interior será igual a sigma sub teta del interior partido por E del interior menos nu del interior partido por E del interior por sigma sub phi del interior tendrá que ser igual a sigma sub teta del exterior partido por E del exterior menos nu del exterior partido por E del exterior multiplicado por sigma sub phi del exterior. En principio, como el material interior y el exterior son del mismo material, porque sus E son iguales, pues las puedes simplificar. Esta E con esta E con esta E con esta E la puedes simplificar. Y te queda que sigma teta del interior, que será igual a P menos P' multiplicado por R partido por 2E menos nu del interior, que vale nu, multiplicado por sigma sub phi, que será igual a P menos P' por R partido por 2E. Ahí esto está entre paréntesis. Tendrá que ser igual a sigma sub teta del exterior, que es P' por R partido por 2E, menos nu, multiplicado por P' por R partido por 2E. En principio, R partido por 2E lo puedo sacar factor común porque yo entiendo que todo es igual. Si quieres, bueno, como voy a seguir un poco lo que te está diciendo, que el interior y el exterior no tienen el mismo radio, pero los espesores teóricamente son iguales, pues este con este, con este, con este, seguro que lo puedes simplificar. Voy a decir que este es el del interior, R del interior, R del interior, R del exterior, R del exterior, pero vamos, yo creo que esto te tendría que poder simplificar. De tal manera que te queda que P menos P' por el radio del interior multiplicado por 1 menos nu tendría que ser igual a P' por el radio del exterior por 1 menos nu también. Por lo tanto, este 1 menos nu con este 1 menos nu lo puedes simplificar y te queda que P por el radio del interior es igual a P' por el radio del exterior al radio del interior más el radio del exterior. El radio del interior más el radio del exterior. Por lo tanto, P, que es la de dentro, es igual a P' multiplicado por el radio del interior más el radio del exterior partido por el radio del interior. ¿Vale? Ahora ya tengo la relación entre la presión que está sufriendo el interior y la presión que está sufriendo el exterior. Ahora te dicen que lo que no quieres es que no plastifique el exterior. Vale, si no plastifica el exterior significa que la tensión más grande que yo voy a tener no plastifique el exterior quiere decir que la tensión del exterior debería ser menor o igual que el límite elástico partido por el coeficiente de seguridad. Fíjate que la presión del exterior es P' por R partido por 2E, debería ser siempre menor o igual que el límite elástico, que es límite elástico partido por el coeficiente de seguridad, que es 2. Si quieres, este 2 con este 2 lo puedes simplificar. Teóricamente este radio es el radio del exterior. Es el radio del exterior. Por lo tanto, de aquí sacas que P' debería ser menor o igual que el límite elástico por el espesor partido por el radio del exterior. Y con esta las juntas y te queda que la presión debería ser menor o igual
que el límite elástico multiplicado por E partido por el radio del exterior multiplicado por el radio del interior más el radio del exterior partido por el radio del interior. Si yo considerara que son de pared delgada y por lo tanto R interior y R exterior son iguales, al final todo lo llamaría R y me quedaría que P debería ser menor o igual que sigma sub I multiplicado por E partido por R al cuadrado, porque sería R por R, y esto sería R más R, que sería 2R. De todas maneras, al final te quedaría que este R con este R al cuadrado se simplifica y te queda que la presión debería ser menor igual que 2 veces el límite elástico multiplicado por el espesor partido por R. Pero en principio, como con los datos que te están dando, tendrías que poner este de aquí.